Consultorio de Ginecología, un espacio dedicado a la salud femenina, conducido por la doctora Claudia Rey, médica ginecóloga. Bien, estamos en el bloque de ginecología con la doctora Claudia Rey, nuestra especialista en ginecología. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días a todas. Y bueno, hoy siguiendo con el tema del cáncer, vamos a hablar del cáncer de cuello de útero, que es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer después del cáncer de mama. Y dentro de lo que es la pelvis, es el cáncer más frecuente. ¿Cuál es el rango etario de este cáncer? Se da en la mujer joven, te diría a partir de los 18, 20 años como muy joven, de ahí en adelante. Y este tumor tiene 2 etapas. Como hablaban recién del cáncer de piel, lo importante es detectarlo en sus estadios precoces, que es cuando el tumor por ahí está presente y no da sintomatología, y se lo detecta a través de los estudios de rutina, que es el famoso Papa Nicolau y colposcopía, que son 2 estudios distintos que se hacen juntos el mismo día, que la idea es hacerlo anualmente y que puede detectar alteraciones vinculables a un cáncer inicial o a estadios pretumorales. Esto es lo que tiene el cáncer de cuello, que antes de que se instale el cáncer severo, el cáncer invasor, tiene estadios previos, que detectado a tiempo, diagnosticados a través de biopsias del cuello del útero, realmente es curable, es curable. Un carcinoma inicial, lo que nosotros llamamos un carcinoma in situ del cuello del útero, se opera a través de una intervención quirúrgica menor, que se llama la conización, se extirpa, y si realmente era un carcinoma in situ, el porcentaje de curación es prácticamente del 100%. ¿Se da con mucha frecuencia este cáncer? Lo que nosotros vemos en la práctica diaria del consultorio son enfermedades previas. Hoy esta enfermedad está relacionada con con su agente etiológico más importante, que es el virus, el famoso HPV, el papiloma virus humano, que está involucrado en la génesis del cáncer de cuello. Entonces, lo que nosotros vemos mucho en el consultorio son las infecciones virales, que hay un grupo de ellas que son abortadas por el organismo, por el sistema inmune, y hay un grupo que es de un 10 a un 10%, un 20% de estas infecciones que avanzan hacia el carcinoma in situ, y si este no es detectado a tiempo, el carcinoma invasor. Es una enfermedad muy frecuente, prácticamente, en Argentina, creo que el doctor va a estar de acuerdo conmigo, hay subregistro de todo esto, no hay muchas estadísticas. Nosotros cuando hablamos de estadísticas nos basamos mucho en estadísticas de Estados Unidos, pero en Argentina hoy se están diagnosticando 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello de útero, de los cuales 1.800 a 2.000 mueren. Hay un foco muy importante en lo que se llama el NOA, el noroeste argentino. Sí. Doctora, ¿es hereditario? ¿Hay algún factor, digamos? No, realmente no. Dentro de los cánceres ginecológicos no es un cáncer hereditario, no tiene una carga heredofamiliar como puede pasar con el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Sí tiene factores de riesgo. Hay factores que pueden predisponer, hay pacientes que uno las considera... unas son las pacientes portadoras de infecciones virales, las pacientes fumadoras, las pacientes que han tenido hábitos sexuales, por ejemplo, inicio muy precoz de relaciones sexuales o promiscuidad sexual, mucho cambio de parejas, son pacientes que se exponen, que están incluidas, digamos, a un grupo de riesgo, ¿no?, para desarrollar la enfermedad. ¿El herpes, por ejemplo, puede tener algo? El herpes fue considerado hace muchos años como un factor de riesgo, pero hoy la vedette no es el herpes, sino es el HPV, el papiloma virus. ¿Da sintomatología, digamos, en la mujer? No, el tema justamente que cuando la enfermedad empieza es totalmente asintomática. Uno lo detecta
casualmente porque la señora vino a un control, no tiene síntomas. Los síntomas aparecen cuando la enfermedad está avanzada, que los síntomas típicos son dos. Uno es las hemorragias, la pérdida de sangre, esto es en una enfermedad que ya está avanzada, y a veces otro síntoma de sospecha es el dolor durante las relaciones sexuales, la dispareunia, cuando el cuello del útero está enfermo, está alterado en su estructura, a veces puede dar dolor y esto es un síntoma. Junto con la pérdida sanguínea son los dos síntomas de alta sospecha, ¿no? Vos como ginecólogo, ¿en qué momento solicitaron una interconsulta con el médico oncólogo? Yo en realidad estoy en la etapa diagnóstica. Yo como ginecóloga lo que hago el diagnóstico de la enfermedad, hago la estadificación de la enfermedad y determinar si esto es un tumor que está en su etapa quirúrgica o si ya no superó la etapa quirúrgica. Cuando está en la etapa quirúrgica se opera y después siempre en ginecología, por lo menos en mi caso, yo hago la consulta con el oncólogo, porque a partir de que la paciente se operó tiene que tener un seguimiento conjunto con el médico oncólogo, ¿no? Que se transforma en un poco, durante unos cuantos años, el médico de cabecera del paciente, detectando la progresión de la enfermedad en todos los lados donde la enfermedad puede progresar. ¿El cáncer de cuello de útero puede dar metástasis? Sí, puede dar metástasis. El cáncer de cuello de útero fundamentalmente invade órganos vecinos, localmente, primero por proximidad. Cuando está avanzado puede avanzar hacia adelante, hacia la vejiga, hacia atrás, hacia el recto y hacia los costados, a unos tejidos que están a los costados del útero que se llaman los parametrios, que es donde están los ganglios. Y puede progresar a distancia. No es lo más frecuente es la enfermedad locorregional, la invasión de la pelvis, pero puede metastizar a distancia, a pulmón, a los huesos. Ya que lo tenemos al doctor Mario Félix Bruno, me gustaría saber su opinión de especialista. Mire, la doctora fue tan completa realmente que quedaban muy poquitas cosas para agregar. Dijo todo. Y muy claramente. Fundamentalmente insistir sobre 2 o 3 puntos. Es uno de los pocos cánceres que son prevenibles y curables, que reúnen las dos condiciones. Prevenibles porque, como la doctora comentaba, la mayor parte de los casos está provocado por algunas familias, nosotros llamamos cepas a las familias del virus HPV, así que si uno evita el contagio por el HPV a través, como decía la doctora, de evitar la promiscuidad sexual, del cambio de parejas o de protegerse con el uso de profilácticos, uno puede prevenirlo. Y puede curarlo con el diagnóstico oportuno. La doctora claramente explicó los síntomas y también claramente dijo de que esos síntomas ya son tardíos. Cuando hay síntomas es porque la enfermedad está avanzada. Si uno hace un papanicolau y una colposcopía anual a partir de la primera relación sexual, esa es la forma de poder diagnosticarlo oportunamente, lesión precancerosa o ya directamente el cáncer pero en su expresión mínima, y con esta operación que la doctora nos comentó, claramente poder curar a la paciente. Pero entonces estos dos aspectos de ser prevenible y de ser curable lo cumple el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, en nuestro norte, como también contó la doctora, es la principal causa de muerte y en mujeres jóvenes. Por un lado, por falta de educación en cuanto a la prevención. Por otro, tampoco saben que tienen que hacer papanicolau y la colposcopía, y si lo saben, a veces tienen que hacer 200 o 300 kilómetros para hacer un papanicolau y una colposcopía. Entonces es el cáncer que más mata a la mujer en el norte argentino. Y lamentablemente, o buenamente, lamentablemente las mata, es prevenible y es curable.